Esto a manera de introducción de nuestras tecnologías para quienes no estuvieran familiarizados con ellas, los invitamos a que visiten nuestra página www.geopeer.com y también a que se pongan en contacto con el ingeniero Jorge Arroyo, ingeniero gerente regional de Geopeer para México y Soul Solution, que es nuestro licenciatario en los Estados Unidos mexicanos. Hablando del contenido propio de esta charla, de los edificios de gran altura, vamos a repasar algunos apoyados sobre mejoramiento con Geopeer. Vamos a repasar algunos conceptos. Lo pueden encontrar en nuestra página. Los boletines técnicos que hemos publicado describen toda nuestra metodología de diseño, y en el boletín técnico número 2 ustedes van a poder ver cómo se resumen los mecanismos de falla que pueden ocurrir bajo una zapata que esté apoyada sobre elementos Geopeer. Estos mecanismos de falla generalmente involucran abultamiento individual de las pilas o falla por corte generalizada dentro de la capa de suelo reforzada con pilas de grava compactada o bajo la capa de suelo reforzada con pilas de grava compactada. Estos son los mecanismos que gobiernan el diseño de un mejoramiento bajo una zapata. ¿Qué pasa con los edificios de gran altura? ¿Sí? Edificios que se van a estar apoyando sobre losas de cimentación. Estamos hablando de edificios de más de 20 niveles. Y esa losa de cimentación a su vez esté apoyada sobre nuestro mejoramiento, que de nuevo es una forma diferente, alternativa para a las cimentaciones profundas. Lo dijo el profesor Meyerhoff en los años 80, existen estados límites en el diseño geotécnico. Uno es el estado de falla. Aquí traigo una definición del Código de Construcción en Colombia. Ese estado límite de falla va a estar dado por una condición de corte como la que se ve acá en los boletines técnicos. Pero también existe una condición que es el estado límite de servicio. Y ese estado límite de servicio es el que me define un límite máximo de la presión que la losa de fundación le va a transmitir al terreno sin que se excedan, en este caso, un límite de servicio que es el asentamiento permisible en condición de servicio, ¿sí? Entonces, esa presión que lleve el asentamiento máximo en condición de servicio es lo que se conoce como capacidad portante admisible por el estado límite de servicio. Es diferente a la condición de falla que vemos acá, que es el mecanismo que principalmente gobierna el diseño del mejoramiento con nuestra tecnología en el caso de losas de cimentación. ¿Por qué? Porque las losas de cimentación, bajo toda la huella de un edificio de más de 20 niveles, es demasiado grande, ¿sí?, como para presentar este mecanismo de falla por corte generalizado. Y lo que se va a presentar primero va a ser un asentamiento excesivo. Entonces, nuestro diseño, y que es la base de lo que vamos a hablar en esta tarde, en cuanto a metodología se refiere, es el control de asentamientos empleando pilas de agregado compactado de Geopeer para losas de fundación de edificios de más de 20 niveles o de hasta 20 niveles, de interacción de esa fundación con el suelo mejorado a través de un concepto con el cual los ingenieros estructurales están mucho más familiarizados que inclusive nosotros los ingenieros geotécnicos, que es el del módulo de reacción del suelo. Entonces, repasando un poco nuestra metodología de diseño y también de manera muy introductoria, para que lo vean a detalle pueden visitar nuestra página web o nuestro canal de YouTube. Nosotros cuando estamos haciendo un mejoramiento con pilas de agregado compactado bajo una losa de cimentación, usamos la analogía de resortes, ¿sí?, en la que los elementos Geopeer, como son inclusiones bastante rígidas, bien sean de pilas de grava compactado, bien sean con elementos cementantes, pues van a traer mucha más carga que el suelo, que es mucho más compresible y que se puede representar como un resorte de menor rigidez. Te aplica esa definición de la analogía de resortes, vamos a tener que la presión hacia el tope de las pilas de agregado compactado se concentra en función de la relación de rigideces, un parámetro dimensional entre la rigidez del elemento con el que se mejora el suelo y el suelo matriz, y un parámetro dimensional que es la relación de área de reemplazo, que no es más que la proporción de suelo que se está reemplazando con la tecnología de mejoramiento del suelo, y va a ser este valor de relación de área de reemplazo, esta dimensional, dependerá del espaciamiento y del diámetro de los elementos que haya bajo la huella de la cimentación. Ese es un primer chequeo que nosotros hacemos, siempre verificar que
el esfuerzo en el tope de los elementos no exceda un límite admisible y nos va a permitir también realizar pruebas de carga para medir la rigidez de estos elementos en sitio. Dentro de esta metodología de diseño del mejoramiento bajo una losa de cimentación, algo que es clave, como ya lo mencioné, es establecer el espaciamiento que hay entre las filas, y esto lo podemos establecer en función de la presión aplicada en condición de servicio por la losa de fundación y la capacidad de celda. ¿Qué es la capacidad de celda? Es la capacidad individual que tiene cada elemento GeoPier y el suelo, la columna de suelo aferente que le rodea. Entonces, de esta forma nosotros podemos iterativamente y de manera preliminar establecer un espaciamiento para que no se exceda esa capacidad individual del elemento GeoPier y del suelo en función de la presión aplicada. Al final, el asentamiento en la zona que está tratando con elementos GeoPier, esta zona vamos a asumir que se comporta de manera elástica, lineal, toda la capa de suelo tratada, por lo cual los asentamientos van a ser proporcionales a las cargas e inversamente proporcionales al módulo elástico de la capa de suelo que se está mejorando. Ese módulo elástico compuesto de esa capa de suelo tratada va a tener un valor de rigidez o elasticidad que va a estar en función de un valor máximo, el módulo elástico de las pilas de grava compactada ponderado por la relación de área-reemplazo, valor mínimo que es el módulo elástico del suelo matriz. Entonces, en ese rango de módulo de rigidez de la pila y módulo de mínimo de rigidez o módulo de elasticidad, perdón, del suelo matriz, se va a mover este módulo elástico compuesto en función de un factor de ponderación, la proporción de suelo que yo esté reemplazando, ¿sí? Entonces, bajo una losa de cimentación, ¿cómo se puede ver este parámetro? Este parámetro de relación de área de reemplazo no va a ser más que la proporción entre en la columna de suelo aferente, aquí lo podemos ver en el esquema inferior derecho, perdón que voy a poner por aquí el pointer, en la columna de suelo aferente a elementos GeoPier en función del espaciamiento, que lo podemos establecer también a través de la capacidad de celda y la presión de servicio. Esta columna de suelo aferente va a tener una proporción que la ocupa la columna de grava compactada, y esa proporción va a ser la relación de área de reemplazo que va a permitir ponderar los módulos elásticos de las pilas de grava compactada del suelo matriz, tener un módulo de toda la capa compuesta para poder estimar qué asentamientos, empleando qué teoría de la elasticidad para la zona que se está tratando con nuestra tecnología. ¿Qué pasa con la zona que no estamos tratando con nuestra tecnología? Porque yo lo mencionaba antes, nuestra filosofía de diseño es reforzar el perfil de suelos hasta donde consideramos que se deba reforzar. Va a haber una contribución del asentamiento que venga de la zona que no se está tratando, y esa componente de ese asentamiento se va a evaluar siguiendo las teorías de la mecánica de suelos, tratándose de arenas la teoría de la elasticidad y tratándose de arcillas la teoría de la consolidación. Y al final el asentamiento total reflejado bajo la losa de cimentación de este edificio de 20 niveles o de mayor altura, de cuál va a ser ese asentamiento total reflejado en superficie, la componente del asentamiento en la zona que se está tratando con elementos GeoPier o zona superior, y la componente del asentamiento de la zona que está por debajo de del tratamiento con nuestra tecnología. Así, el diseño es iterativo. Nosotros vamos variando el espaciamiento y la profundidad de refuerzo hasta llegar a un asentamiento total que se enmarque dentro de los criterios de desempeño de la estructura. Ahora veamos cómo interactuamos con los ingenieros estructurales en ese proceso. Y aquí hay que hablar de nuevo, un concepto que se entiende muy bien por parte de los ingenieros estructurales, que es el módulo de balasto. Los ingenieros estructurales ven esta condición de apoyo de la zapata dentro de este tipo, digamos, de problemas de interacción suelo-estructura, una forma simplificada de verles a través de asumir una constante de resortes o fundación tipo Winkler, en el suelo va a reemplazar por resortes unidimensionales que tienen una determinada constante. ¿Cómo lo vemos nosotros los ingenieros geotécnicos? Lo vemos desde el punto de vista de asentamientos.
pero al final ese asentamiento lo induce una presión que aplica que la losa de cimentación de esa estructura que se está poniendo. Entonces, al final es lo mismo, solo que ingenieros geotécnicos, ingenieros estructurales, pues no nos hemos puesto de acuerdo con el lenguaje usado. La función del módulo de reacción de la suprasante, entonces, resume en un solo número esa presión aplicada, el asentamiento bajo la losa de cimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asentamiento pues, depende de la presión aplicada. Entonces, este concepto del módulo de reacción o constante de balasto lo que va a permitir es resumir en un solo número esa interacción de la estructura y de la fundación, la presión que aplica, y del suelo, en este caso mejorado, que va a tener una respuesta en términos de asentamiento a esa presión aplicada. Es importante mencionarlo, no es una propiedad intrínseca del suelo, y mucho menos cuando está mejorado. Por eso se deben hacer análisis, como ya voy a mencionar más adelante, para determinar ese valor de módulo de reacción. Algo de lo que, pues, en lo que no me voy a detener mucho, porque no es mi especialidad, pero los ingenieros estructurales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural pues lo entienden muy bien, las condiciones de apoyo y diferentes programas que existen para modelar este tipo de fundaciones, de losas de cimentación o MAD Foundation. Vamos a hablar de esta condición de módulo de reacción como un resorte, que vamos a estimar por definición, su valor de constante en función de la presión aplicada y del asentamiento. Por lo tanto, no es tan constante como uno creería que puede ser. Un error que a veces se comete en este tipo de interacciones es asumir valores de constante de módulo de reacción muy altos basados en ensayos de placa de carga, ¿sí? Los libros de geotecnia incluyen valores de módulo de reacción de la suprasante bastante altos en función del tipo de suelo, que a veces no representan lo que puede ser el módulo de reacción bajo una cimentación de gran diámetro como una losa de fundación. Y por qué me gusta mencionar este ejemplo, porque si uno se va a la definición del módulo de reacción de subrasante y tomando un valor típico de las tablas que de nuevo se encuentran, y es culpa de nosotros los ingenieros geotécnicos haber entregado estos valores de módulo de reacción muy altos para ensayos de placa de carga, pues pareciera que no se pudieran usar al tiempo con la definición de la losa de fundación, del módulo de reacción para losas de fundación. Si tuviéramos un valor muy alto de 10.000 toneladas metro cúbico, insisto, que son los valores que usualmente se encuentran en los libros de módulo de reacción para ensayos de placa de carga, encontraríamos que la presión del edificio que estuviésemos evaluando fuese del orden de 15 toneladas metro cuadrado para representar la presión de un edificio de 15 pisos, por definición usando 1 tonelada metro cuadrado por piso, y fuéramos a evaluar el asentamiento usando esta definición del módulo de reacción, encontraríamos que el asentamiento es del orden de 0.2 centímetros. Y esto es un error, de nuevo. El error viene de usar una constante de módulo de reacción de la subrasante tomado ensayos de placa de carga de un diámetro limitado de 30 centímetros y aplicarlo para losas de cimentación de edificios que tienen grandes áreas, ¿sí? Entonces es algo que de entrada cuesta creer que un edificio de 15 pisos que transmite esta presión de 15 toneladas por metro cuadrado solo se puede asentar menos de 0.2 centímetros. No es intuitivo, ¿verdad? El tema viene por, insisto, los valores que están tabulados de módulo de reacción de la subrasante basados en ensayos de placas de carga correlacionados con valores de CBR o relación de soporte de California, que es un parámetro muy usado para el diseño de pavimentos, no para el diseño de fundaciones o de cimentaciones de edificios de gran altura. Sí, la culpa en parte la tenemos nosotros, los ingenieros geotécnicos, que no hemos especificado de la manera, digamos, más clara esto. Muchas veces este tipo, digamos, de valores se filtran en los estudios geotécnicos que terminan en manos del diseñador estructural. Entonces, solo para traer referencias internacionales, el American Concrete Institute, en su estándar del Comité 360, habla del diseño de losas o de pavimentos realmente sobre el terreno, losas sobre el terreno
para aplicaciones de pavimentos, y lo que dice es que de losas para pavimentos o losas de piso sí se diseñan con base en la correlación del CBR del módulo de reacción de los ensayos de placa. Pero lo que aplica para el diseño de las losas de cimentación, en la cual se apoyan los edificios de altura importante en nuestros países, está basado en otro comité del American Concrete Institute, el 336, que habla específicamente de los análisis y procedimientos de diseño sugeridos para MAD Foundation o los combinadas. El MAD Foundation es lo que nosotros conocemos como la losa de cimentación. ¿Qué dice específicamente este comité 336 del American Concrete Institute? Lo que dice es que el valor del módulo de reacción de la subrasante, cuando se va a estimar en función de los valores de ensayos de placa de carga, debe corregirse en función de la geometría o el ancho de esa losa de cimentación, y va a llevar a un valor mucho menor que de la constante esta del módulo de reacción de la subrasante. Y el libro del profesor Joseph Bowles dice que la forma adecuada de establecer ese módulo de reacción de la subrasante para una cimentación es tomar la presión aplicada en condición de servicio, establecer un asentamiento. Se va a encontrar al integrar numéricamente las deformaciones en profundidad hasta la profundidad de influencia de ese cimiento en superficie. Esto es de nuevo la definición que introdujimos anteriormente del módulo de reacción de la subrasante. Un parámetro que reduce en un solo número la presión aplicada y el asentamiento que produce esa presión en condición de servicio de la fundación. Por lo tanto, este módulo de reacción va a ser mucho más bajo una losa de cimentación que bajo una placa de carga para el diseño de un pavimento. Entonces, de nuevo, no se asombren o no se lleven sorpresas cuando vean en los estudios geotécnicos valores bastante altos de módulo de reacción de la subrasante de 100 a 300 libras pulgada cúbica, de nuevo porque están basados en ensayos de placas de carga para diseño de pavimentos, y a partir del análisis de asentamiento, como propone el American Concrete Institute y como propone el ingeniero Joseph Bowles y muchos otros autores en la literatura, entre ellos el profesor Leonardo Cibar, que es un referente también en la ingeniería mexicana y a nivel mundial. Esos valores de módulo de reacción para cimentaciones van a ser mucho más bajos. ¿Por qué? Porque van a considerar un mayor asentamiento de la fundación. Entonces, poniéndolo en perspectiva un poco, para la misma presión, en el caso de un pavimento, la profundidad de influencia va a ser más baja, el esquema que vemos a la derecha. Por tener un asentamiento mucho más bajo, pues el módulo de reacción particulado para la misma presión de 15 toneladas metro cuadrado, pues va a ser mucho más alto si se compara con el módulo de reacción bajo una cimentación de gran área, donde la profundidad de los bulbos de esfuerzo va a ser pues mayor, y esa influencia va a llevar a mayores asentamientos que van a permitir calcular un módulo de reacción mucho más bajo comparado con el módulo de reacción de la carga de llanta para el diseño del pavimento. Entonces simplemente pues es un valor calculado del módulo de reacción, no es una propiedad intrínseca del suelo. Aquí es donde entra GeoPeer y sus licenciatarios tienen la capacidad de ingeniería con equipos de diseño altamente formados por nosotros en la casa matriz acá en los Estados Unidos, en Davidson, en Carolina del Norte, para darles ese apoyo de diseño de detalle para cada proyecto. Entonces vamos a hablar de un proyecto que se construyó en el año 2011, la Torre Agalta, en Tegucigalpa, Honduras, con cierta sismicidad. Algunos de los aspectos de este proyecto, en cuanto a la altura, se tenían 21 niveles y incluían 3 sótanos o parqueaderos, y 3 sótanos más bien. La huella de este edificio era de aproximadamente 2.500 metros cuadrados, 50 por, si la memoria no me falla, perdón, 60 por 40 metros de área de huella de fundación.
y las descargas de columnas oscilaban entre 130 hasta 5.300 toneladas en la zona central en condición de servicio. ¿Cuál era el criterio de diseño? 3 pulgadas de asentamiento total, conservando una distorsión angular de 1 en 300 entre las zonas más cargadas hacia el centro, donde estaba el core o núcleo de los elevadores, y el perímetro donde se tenían las columnas menos cargadas para estos niveles de parqueaderos, los primeros 3 niveles de parqueaderos. El consultor geotécnico, la firma Geoconsult, realizó 3 sondeos de exploración y SPT, y llegó a la conclusión de que principalmente en el sitio del proyecto se encontraban 20 metros de arcillas arenosas intercaladas con arenas arcillosas, presencia de gravas y bolonería, y luego por debajo de esos 20 metros se encontraba una roca lodosa lutita prácticamente incompresible hasta la máxima profundidad explorada, con un nivel freático entre los 14 y los 18 metros. ¿Cuál era la idea original? Soportar este edificio de 21 niveles sobre pilotes o pilas de cimentación de 1,20 metros de diámetro, de casi 10 metros de longitud. En este esquema podemos ver las ubicaciones de las columnas. Las descargas quedan bastante altas, como lo pueden ver acá, oscilando entre las 100 y las 2.500 toneladas. Condiciones también importantes de momentos. ¿Cuál fue la conclusión cuando nosotros llegamos al proyecto? Que para poder soportar este edificio en elementos GeoPier, lo ideal sería migrar a una losa de cimentación, porque si lo hubiésemos apoyado sobre zapatas aisladas, es probable que tuviese un traslape de esfuerzos y unas distorsiones angulares importantes. Entonces, en ese escenario de soportar este edificio de 21 niveles sobre una losa de cimentación y sobre el mejoramiento con pilas de agregado compactado de GeoPier, se nos entregó a nuestro licenciatario y a nosotros en GeoPier Foundation Company todos unos escenarios de condiciones de carga, en condición de servicio y en condición transiente por cargas de sismo y por cargas de viento. Y también un diagrama de presiones variable entre las 12 y las 44 toneladas por metro cuadrado, con cargas mayores hacia acá donde estaba el foso de elevadores y escaleras. Asumimos inicialmente que el módulo de reacción de la subrasante mejorada podría ser de 300 toneladas por metro cuadrado por mes. Acá vemos en un perfil de suelos simplificado los 3 sondeos que se realizaron. Los 11 metros que tenía el nivel del fondo de la losa, porque se iba a excavar para los 3 niveles de sótanos, como dije inicialmente. Lo que se propuso fue elementos GeoPier de 30 pulgadas de diámetro, instalados hasta 5 metros por debajo de fondo de cimentación. Vemos en la derecha el color naranja que representa las arenas arcillosas, más o menos hasta los 18 a 25 metros de profundidad, y nosotros estábamos reforzando en esta línea en negro punteada con nuestra tecnología de pilas de agregado compactado GP3 de GeoPier a 5.4 metros por debajo del nivel del fondo de cimentación, que estaba casi 12 metros por debajo del nivel del suelo. Y luego, debajo, en la zona mejorada con pilas de agregado compactado de GeoPier, que se tenían ya sillas arenosas de una capacidad o de un grado más bien de consistencia muy alto, y el color gris lo que representa la roca lodosa, que era prácticamente incompresible. ¿Cómo se veía el arreglo de las pilas de agregado compactado GeoPier bajo la losa de cimentación? De esta forma. Ya está rotado este esquema con relación al diagrama de presiones que mostré anteriormente. Los fosos de elevadores y de escaleras están por acá. Y lo que se puede ver es que donde teníamos las mayores presiones de más de 44 toneladas por metro cuadrado, el espaciamiento es más reducido. El espaciamiento de las pilas de agregado compactado de GeoPier es de 1,20 m entre centros en esta zona, y hacia el perímetro donde la presión era mucho menor, el espaciamiento de las pilas de GeoPier era mayor, ¿sí? De 1,50 m a 1,60 m, incluso hasta 1,75 m en esta zona. ¿Cómo logramos una iteración con el ingeniero estructural? Asumimos un valor del módulo de reacción de la subrasante, calculamos los asentamientos,
Luego de obtenidos los asentamientos, retrocalculamos el módulo de reacción en función de la presión. Esos asentamientos lo entregamos al ingeniero estructural. El ingeniero estructural volvió a correr sus análisis con el valor de módulo de reacción K que le habíamos entregado, y usualmente toma 2 o 3 iteraciones en ese proceso llegar a un módulo de reacción al cual se converja y se tenga, digamos, que no se tenga que hacer más iteraciones para calcular el módulo K. Se hizo de manera sectorizada en la losa, porque como ustedes vieron las presiones variaban, pero al final, luego de 3 iteraciones, pudimos llegar a esa convergencia del módulo de reacción, interactuando con el diseñador estructural. Y ya para mencionar solo algunos aspectos del proceso constructivo y del monitoreo que se hizo a esta estructura, apoyada sobre nuestra tecnología. Las instalaciones de las pilas de agregado compactado iniciaron en septiembre y se terminaron en diciembre del 2018, con rendimientos bastante altos, de 80 metros lineales por día. Nuestra tecnología permite la construcción bastante rápida de estos sistemas de mejoramiento, comparado con otro tipo de soluciones para mejoramiento de la fundación, o comparado con las mismas pilas de cimentación que pues pueden tardar pues mucho más, no solo por el tamaño en ejecutarse, por el tamaño de los equipos, sino también por los descabeces y otras actividades asociadas. Se realizaron 2 pruebas de módulo, pruebas que nosotros hacemos de carga, donde se monitorea la presión versus la deflexión para validar la rigidez de nuestras pilas. Este es el parámetro fundamental en nuestra metodología de diseño, como lo pueden ver, la rigidez de la pila de grava compactada. Lo validamos en 2 pruebas de carga. Vimos en las pruebas que se hicieron entre octubre y diciembre que nosotros habíamos asumido una rigidez de la pila de grava compactada GeoPure de 300 libras pulgada cúbica. El valor medido fue muy alto, mucho más alto, doble incluso hasta el triple de la rigidez que habíamos asumido, 600 a 1000 TSI. Fue un desempeño bastante satisfactorio. Aquí se pueden ver fotografías del proceso constructivo desde el nivel del fondo de la losa de cimentación a menos 11 metros. Se pueden ver los equipos, las cuadrillas trabajando, realizando la perforación por un lado y realizando la compactación por el otro con el sistema GP3 de GeoPure. Ver que las cuadrillas que iban realizando el trabajo para la losa de fundación son chiquetas de las cuadrillas del mejoramiento del suelo. ¿Y por qué fue posible esto? Porque nuestro sistema es un sistema que se ejecuta bastante rápido para efectos de mejorar los suelos de fundación. Entonces aquí algunas fotografías del proceso constructivo. Recuerden, los rendimientos fueron bastante altos, del orden de 80 metros lineales por día, y eso permitió también que el cliente pudiera poner cronograma de obra de su cimentación dentro de los plazos esperados. Aquí se ven algunas fotografías ya del edificio prácticamente terminado. La Torre Agalta, de nuevo, de 21 niveles en Tegucigalpa, Honduras, soportado sobre losa de cimentación, apoyada a su vez sobre nuestra tecnología de agregado compacto. Y en cuanto al monitoreo, ya para cerrar, se realizó el monitoreo de los asentamientos y se encontró en la zona más pegada hacia el centro, en agosto del 2019, si un año de iniciadas, luego de iniciadas las instalaciones que empezaron en septiembre del 2018, y ya con el edificio full altura construida, los 21 niveles, el asentamiento fue de media pulgada. Entonces, el asentamiento fue mucho más bajo de lo que nosotros habíamos predicho. ¿Por qué? Porque la rigidez de nuestras pilas fue mucho más alta, recuerden, del orden de 600 a 1000 libras pulgada cúbica, comparada con la rigidez que habíamos asumido en diseño del orden de 300 libras pulgada cúbica. Entonces fue un buen desempeño, se tuvo monitoreado el asentamiento y es una prueba fehaciente de la capacidad de nuestros sistemas para reforzar el suelo, mitigar los asentamientos y soportar edificios de gran altura como lo era esta torre de 21 niveles. Para cerrar y abrir el foro para las preguntas, otras estructuras de gran altura que hemos soportado bastantes aquí en los Estados Unidos, pero más cercanas de pronto en lo cultural en Latinoamérica, en Concepción se soportó el edificio Parque Rodríguez, o también conocido como Don Manuel, un edificio de 20 niveles, el que ven ustedes acá en la fotografía, apoyado sobre los de cimentación. Se apoyó sobre
pilas de agregado compactado Impact de 7.5 metros de longitud bajo la cimentación. ¿Qué permitió este sistema de Impact de GeoPure? No solo permitió optimizar costos versus pilas de cimentación de concreto que eran de 10 metros de longitud, sino que le dieron a este edificio, el edificio Parque Rodríguez, la capacidad de soportar un terremoto en el año 2012, el terremoto de Maule, que fue bastante destructivo en la ciudad de Concepción. Entonces, esta es otra experiencia donde las pilas de agregado compactado de GeoPure, en este caso el sistema Impact, también se empleó para soporte de cimentación de edificios de gran altura, pero también para mitigación de suelos potencialmente licuables en una zona de alta sismicidad como Concepción en Chile, sometida reciente, pues no tan recientemente, pero sí en el 2012 a un terremoto cercano al DIC. Entonces, eso es todo en cuanto a nuestro sistema y abro el foro para preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, por tan interesante información que seguramente podemos ir aplicando en los proyectos día a día. Tenemos una pregunta del ingeniero. Bueno, ahorita tenemos muchos arquitectos también por acá. Ustedes disculpen si me refiero a ustedes con el término equivocado. Ingeniero Mario Covarrubias, ¿cuáles son las condiciones restrictivas que tienen estos sistemas de mejoramiento del suelo? Es una buena pregunta, ingeniero Covarrubias. Nosotros, digamos que más que hablar de restricciones, nosotros hablamos de la tecnología adecuada, ¿sí? Y digamos que por eso es que siempre nos gusta iniciar nuestras charlas mostrando todo el portafolio de soluciones que tenemos, porque hay tecnologías que aplican muy bien en cierto nicho. Entonces, las tecnologías de perforación y reemplazo, como EP3 y X1, son ideales en perfiles de suelo donde una perforación se pueda mantener abierta, ¿cierto? Como las arcillas, como los limos de alta plasticidad. Pero en el caso de tener, por ejemplo, arenas limpias, saturadas, una perforación no se puede mantener abierta. Entonces, en ese caso, migramos hacia otro sistema constructivo, que es el sistema Impact, que es el que se instala por desplazamiento y no requiere perforación previa, y en el que el encamisado o el tubo constituye el encamisado recuperable y la misma herramienta de compactación. Entonces, esas son limitaciones de cada tecnología. Y eventualmente hay perfiles de suelos donde se encuentren capas de suelos orgánicas o los suelos sean muy blandos o se requiere una altísima capacidad de soporte, y en esos casos podemos migrar hacia las inclusiones rígidas. Entonces, más que hablar de desventajas, lo que nos gusta es hablar de limitaciones de algunas tecnologías en algunos nichos. Algunas son más adecuadas en determinadas condiciones de perfil de suelos y otras bajo determinadas condiciones de carga. Perfecto, pues maestro Andrés, es la única pregunta que teníamos en el foro. Le agradecemos su tiempo, su presentación, bueno, y por aquí nos seguirá acompañando durante el resto de la tarde. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. Gracias a ustedes y que tengan una feliz tarde. Gracias, igualmente.